Hola, muy bienvenidos a todos. Estamos aquí con Saúl Kulok en una nueva entrega de una serie de vídeos que el doctor Kulok nos va a ir explicando en un proceso pedagógico en relación a un tema muy profundo que tiene que ver con una investigación que le ha llevado prácticamente toda su vida, ya lo vimos en el vídeo anterior, y que es un tema bien interesante y del que, bueno, realmente yo nunca había escuchado hablar, o al menos desde este punto de vista, desde esta perspectiva. Saludamos ya a Saúl Kulok. Saúl, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, perfectamente bien. Encantado de tenerle aquí en el canal una vez más. Gracias. Y bueno, hoy el vídeo lleva por título La naturaleza y la existencia. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, Explíquenos, Saúl, ¿de qué va esto de la naturaleza y la existencia? Bueno, yo les voy a explicar paso por paso, porque es un proceso didáctico de enseñar o de que las personas entiendan ciertas cosas antes que se lleguen a conclusiones. Mm, Todo está hecho acá en forma sistemática y objetiva, como se hace en un método científico. ¿ok? Bueno, el principal propósito de este curso de 10 vídeos es demostrar la existencia de Dios en lenguaje comprensivo para la mayoría, un lenguaje comprensivo y objetivo. Mm, También se puede entender por qué esta es la primera vez en la que esta demostración ha sido lograda. A lo largo de este curso iremos explicando algunas de las profundas implicaciones que resultan del conocer de que Dios existe. En primer lugar, debo agradecer de todo corazón al señor Raúl Durán, a usted, por su generosidad en darme la oportunidad de exponer mis descubrimientos en su YouTube canal. Y también expresar mi admiración, ¿cierto?, por su mente abierta a recibir y hacer conocer hechos e ideas sobre una nueva visión del mundo que, si bien está de acuerdo con la antigua tradición del pueblo hebreo, hoy en día esta visión es desconocida. No puedo también menos de felicitar a todas aquellas personas que se van a embarcar en este video, en este curso, perdón. Todos ellos demuestran tener una mente abierta y la valentía de enfrentarse con nuevos conocimientos y conceptos que posiblemente no habrían oído o leído en el curso de sus vidas. Debo elogiar esta valentía, que es intelectual y emocional, para enterarse sobre una visión del mundo y la de nuestra existencia que puede no coincidir con la que han tenido en todas sus vidas. Este primer vídeo es solamente una primera introducción a nuevos conceptos y hallazgos. Conceptos fundamentales, tales como qué es lo que significa idolatría, desde el punto de vista hebreo, ¿no? O que lo que fue introducido por Abraham, el padre del pueblo hebreo. ¿Y qué es lo que hay detrás de los nombres de Dios? Por ejemplo, le doy dos ejemplos. No están en el orden didáctico de este primer vídeo, pero serán mostrados en el tercero. Se intenta mostrar un conocimiento ordenado y sistemático que pretende terminar con la gran confusión universal en todo lo que se refiere a creencias religiosas. Es que nuestro propósito es que se deje de creer para empezar a saber, a conocer. Primeramente, vamos a definir algunas de las palabras que usaremos en estas explicaciones. Más definiciones se darán en otros vídeos. Estas definiciones son necesarias para que todos sepamos qué es lo que yo estoy explicando. O en otros términos, para que todos estemos en la misma página. Empezaremos por definir qué es lo que se llama Israel bíblico.
Todas nuestras explicaciones empiezan por el pacto bíblico de Dios con Abraham, que dice que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob van a poseer la tierra prometida y vivir en ella. Es a esta descendencia la que denominamos Israel bíblico. Saúl, ¿qué nos puede usted decir sobre Abraham, sobre la figura del patriarca Abraham? Voy a ser breve, pero es fundamental. Tengo que decir cosas que todo el mundo tiene que conocer. Es que Abraham fue el primero que desarrolló el concepto de idolatría sobre lo que la tradición hebrea indica que escribió más de 400 libros al respecto. Los que se perdieron con el pasar del tiempo. A la edad de 52 años, Abraham y su mujer Sara introducieron a una buena cantidad de gente, no le puedo decir cuántas son, pero una buena cantidad, al entendimiento de la idolatría y por ello mismo a comprender a Dios. La tradición hebrea dice que a partir de este particular abandono colectivo de la idolatría por ese grupo de gente, así dice la Torá, se empieza a contar el tiempo en que la Torá existe en el mundo. También debo recordar que la salida del pueblo de Israel de Egipto se hizo conjuntamente con lo que se ha llamado multitud mixta. Un gran número de personas que no eran descendientes de Abraham, pero optaron por seguir sus principios y decidieron ir con el Dios de Israel. Es por ello que en la ley hebrea, los conversos, los que se convierten a la religión hebrea, gozan del mismo privilegio que tiene cada persona del pueblo hebreo. La Israel bíblica está compuesta por 12 tribus y por los llamados levitas y los kohanim, tal como se explica en la Biblia hebrea. 10 de esas tribus están temporariamente perdidas, desde aproximadamente unos 720 años antes de la época, de la era común. Las profecías son claras y contundentes, en cuanto que al final de los tiempos, las tribus perdidas que formaban la casa de Israel se unirán a la casa de Judá, compuesta por 2 tribus. La casa de Judá tiene 2 tribus, que es Judá y Benjamín, más los levitas y los kohanim. Los kohanim es el nombre hebreo, ¿no? Que eran los sacerdotes que oficiaban en el templo. Los levitas era la gente que se ocupaba del funcionamiento del templo, de transportarlo, todo lo que tiene que ver con mantenerlo funcionar, eran los levitas. Y los servicios eran, en el templo eran por los kohanitas. En tiempos modernos, los descendientes de la casa de Judá son los judíos, identificados por tener la misma cultura, tradición y prácticas religiosas que tenía el antiguo Israel. Como los judíos son los únicos que quedaron visibles en la Biblia hebrea, el conjunto de todos ellos también los llamamos Israel bíblica, o Biblical Israel, cualquiera de las formas se entiende igual. Ahora pasaremos a definir algunas de las palabras claves que se necesitan en nuestras explicaciones. Una de ellas es naturaleza. Con esta palabra nos referimos a todo el universo físico y biológico. Es lo que estudia la ciencia, con el objeto de conocer sus leyes y aspirar a entender su pasado y futuro, pero basándose en evidencias objetivas. Por ejemplo, voy a decir cosas sencillas, pero van a ver que tienen significancia. Por ejemplo, un árbol y un perro. Cuando diferentes personas ven un árbol, todas coinciden en la descripción de sus rasgos principales. No hay divergencias de opinión. Todas saben lo mismo. Es que el árbol existe.
Si al día siguiente cualquiera de estas personas vuelven al mismo lugar, verán otra vez el mismo árbol, en cuanto a su aspecto, altitud, diámetro, etc. Bueno, y lo mismo va a pasar con un perro, digamos, casero. Las personas van a estar de acuerdo que ven el mismo perro, todas las personas. Y que este perro está todos en la misma casa, todos van a reconocer la misma casa. Y aún en días diferentes y aún para personas diferentes. Es que el árbol y el perro son realidades objetivas, que son evidencias objetivas por las cuales diferentes personas podrán hacer las mismas afirmaciones, aunque fuese en tiempos diferentes. Entonces, ¿cómo nosotros definiremos una evidencia objetiva? Evidencia objetiva se define aquí como todo aquello en que al menos uno de sus aspectos puedan ser vistos o oídos o sentidos por muchas personas al mismo tiempo. Y que este aspecto sea medible, repetitivo y que pueda representarse matemáticamente. Ahí tenemos una realidad objetiva. Debemos entender de que la ciencia se ocupa principalmente de estas evidencias objetivas. Claro, por lo tanto, ¿cómo explicaríamos, por contraposición, la evidencia subjetiva? Bueno, se trata de todo aquello en que cualquiera de sus aspectos, vistos, oídos, sentidos, pensados, son por una sola persona. Y en donde ninguno de estos aspectos son medibles, ni representables matemáticamente. No son repetitivos, porque está en la mente de la persona. Lo vio, lo escuchó, lo soñó. En el caso de fenómenos psicológicos, por ejemplo, en las cuales se estudia qué es lo que pasa en una mente de una persona, los científicos hacen planteos experimentales en donde eventos similares en el cerebro de la persona pueden darse subjetivamente también en otras personas. Eso sí, es decir, tratan de ver el mismo evento subjetivo que ellos mismos producen con señales, signos, luces, lo que fuere, verlo en diferentes personas. Es decir, que ocurre eso en diferentes personas, pero está producido desde afuera. Él lo produce, el científico. ¿Ya? Pero en ningún caso un evento mental en una persona puede ser percibido por otras personas y menos aún percibido igualmente y menos aún en diferentes tiempos. Eso no se puede hacer porque está dentro del cerebro de la persona. Entonces ya podemos tener una idea de lo que es una opinión científica. Está basada en evidencias científicas. En cambio, la opinión no científica es aquella que está basada en hechos objetivos. Que un individuo, como yo lo dije antes, declara haber experimentado, leído, sentido, soñado. Ahora, nosotros acá vamos a tratar de introducir una definición de existencia. Ya dijimos antes lo que es la naturaleza, es todo el universo físico y biológico. ¿Y qué es la existencia? Bueno, nosotros vamos a empezar, porque justamente esto es todo lo que vamos a aprender. Para empezar, vamos a tratar de definir la existencia como algo que está arriba de la naturaleza. Es una forma de hablar, ¿no? Y ocurre que la naturaleza en esta concepción es un caso particular de la existencia. En una figura esquemática que acá muestro, intenta representar que la naturaleza está dentro de la existencia. En este ejemplo, un espacio de 3 dimensiones representa la existencia y una superficie de 2 plana, representa la naturaleza. Cuando algo en el volumen afecta a la superficie,
un teorético ser de 2 dimensiones que vive en la naturaleza plana, no puede pensar otra cosa de que esa alteración vino de la naturaleza misma, de su mundo. De lo que conoce, claro. De lo que conoce, no puede, de la superficie. De ninguna manera puede pensar que esa alteración vino de un volumen que no existe. Para él no existe, por definición. Él es un ser plano. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta la diferencia entre creer y saber. Por ejemplo, como ya mencioné, creo, ¿no? en mi primera presentación, el Sol y la Luna, todos sabemos que existen. Podemos creer que Dios existe, pero hasta ahora no se ha podido demostrar a nadie de su existencia objetiva, tal como todos sabemos que el Sol y la Luna existen. Creemos en Dios, pero no sabemos objetivamente cómo es que Él existe. Esto es particularmente notable cuando en el seno de una familia, por ejemplo, una persona creyente no puede de ninguna manera convencer a su hermano de que cree en Dios. En la misma familia no puede. A través de los años, habló, nunca pudo convencerlo, porque no tiene forma de explicarlo en forma objetiva. Y esto es una cosa muy común, que en la misma familia haya gente creyente y absolutamente no creyente. No lo puede convencer. Sí. ¿Por qué no lo puede convencer? Porque está trabajando con elementos subjetivos. Entonces, la otra persona, justamente el mecanismo de saber, es un mecanismo que tiene como base un proceso objetivo. Entonces no sabe. Él lo único que puede decir, lo quiere convencer a su hermano que se llama Juan, y Pedro lo quiere convencer a Juan. Juan puede decir, mi hermano dice que Dios existe y dice, dice. Eso sí puede decirlo. Pero él, Juan, no puede decir que Dios existe, pero no lo convencieron. No tiene los elementos objetivos. Puede escucharlo de su hermano, pero él no lo puede saber. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa. Dios controla la existencia, mientras que la naturaleza es gobernada por las leyes que él mismo creó. Ahora, naturaleza y existencia están mezcladas, la palabra mezclada parece no apropiada, están de tal forma que es solo la naturaleza la que nosotros percibimos. Y ya vamos a explicar eso por qué. De aquí en adelante, cuando nos referimos a la existencia o a lo que está envuelto en sus cambios, la palabra Hashem será usada en vez de la palabra Dios. Hashem creó la naturaleza y sus leyes. Vuelvo a lo mismo. Pero después de terminarla sigue actuando, sigue haciendo en la existencia. Eso lo podemos leer textual en Génesis, en la Biblia hebrea, el primer libro de la Torá, Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Claro, ahí dice, y terminé el mundo para hacer. La naturaleza está en continuos cambios de acuerdo a sus leyes. Pero también la existencia cambia, pero no por las leyes de la naturaleza, sino por las acciones y planes de Hashem. Esta afirmación que estoy haciendo ahora no tendría ningún sentido si no fuera que demostraremos esos cambios que ocurren en la existencia, que no afectan a la naturaleza y por los cuales ellos han pasado desapercibidos hasta el presente. Sí, ¿y qué impresión tendría la comunidad científica, que no sé si ha sido el caso, ante esto que usted está explicando? Le voy a decir, por el momento, la opinión de un científico se restringe a decir que cuando sepamos todas las leyes naturales, todas las leyes de la naturaleza, no necesitamos más de Dios para explicar el pasado, el presente o el posible futuro. Sin embargo, otra vez repito, una persona creyente le va a decir, no, le va a replicar, no es cierto, porque existen hechos que la ciencia no podrá explicar porque están arriba de la naturaleza.
sobre la existencia que aquí se describe como arriba de la naturaleza, hay mucho hablado, Raúl, mucho escrito en muchos libros, solo que la argumentación en lo hablado y escrito está basado en hechos subjetivos, en una realidad subjetiva que no pertenece al ámbito de la ciencia, porque no se muestran evidencias científicas. Evidencias científicas no se muestran, repito. El resultado es que esto tiene implicaciones, y este es el tema. El resultado es que por miles de años solo se puede creer en Dios, pero no se ha podido saber de que Él existe, tal como sabemos que el Sol y la Luna existen. Esto es debido a que el saber humano no se ha obtenido de la existencia, sino de la naturaleza, que es donde el científico hace descubrimientos por medio de métodos objetivos. Sin embargo, otra vez, Hashem actúa arriba de la naturaleza, en una existencia que no había sido demostrada hasta ahora, pero que ahora se explicará, existe junto con la naturaleza. Debido a esta limitación que hay hoy día, de no poder explicar objetivamente que Dios existe, hasta ahora es la imaginación humana que trabaja y cree en dioses diferentes. Hay muchas religiones, muchas variantes dentro de cada religión. No se ha podido saber hasta ahora que Él existe ni quién es por métodos objetivos. Este desacuerdo entre los humanos, que ha permanecido por miles de años, es colosal. Este desacuerdo, en mi opinión, es una razón profunda por la que no ha habido ni hay paz en el mundo. En la época contemporánea, y principalmente en el pueblo judío, se estudia lo que se ha denominado ciencia y Torá. La Torá son los 5 libros de Moisés que están al principio de la Biblia hebrea. Son parte, pero están al principio de la Biblia hebrea. En conferencias y congresos se trata de exponer casos donde la Torá no contradice la ciencia. Y saben, eso es cierto en muchos casos. ¿Ha mostrado usted ya estos descubrimientos a la comunidad científica? ¿Ha tenido la oportunidad de asistir a congresos? ¿Le han dado espacio a usted para exponer estas ideas? Sí, por supuesto. Antes de entrar en un congreso hago la presentación científica al comité científico del congreso, que normalmente son de varias universidades. Sí. Sí, lo he encontrado, lo he mostrado. Sí. Aspectos de lo que ahora estoy explicando fueron mostrados en 3 conferencias nacionales de Israel sobre ciencia y Torá. Esto se ha mostrado en las conferencias de los años 2015, 2016 y 2018. Si le quiero hacer un resumen y, digámoslo así, políticamente correcto, ¿no?, de toda la reacción, Sí. es que es muy difícil para un científico aceptar de que el universo es solo parte de una existencia mayor. Sí, básicamente es eso, ¿no? Y eso es lo que es. Ya. Entonces no puedo yo venir a demostrar científicamente una cosa que no es realmente parte de la naturaleza, porque no existe, por definición. Claro. Sí, pero yo se lo demuestro. Ah, no, pero no puede ser. Lo que pasa es que, vamos a ver otro aspecto de esto. Lo que pasa es que similarmente con lo que ocurre con el resto de la humanidad, los miembros de la Israel bíblica están involucrados con los cambios de la naturaleza, incluyendo sus propios organismos. Lo mismo que todo el mundo. Lo mismo que todos. Pero resulta que los miembros de Bíblica Israel están significativamente envueltos
aún sin saberlo, en los cambios que ocurren en la existencia, como más adelante se mostrará. Y es por eso que aquellos que se dan cuenta tienen posibilidad, como en este caso, de explicar algo de la existencia, porque estamos envueltos en eso, pero no nos damos cuenta. Pero hay quien se da cuenta, poquitos, pero hay. Es aquí, precisamente, donde debo mencionar lo que aprendí de un sabio extraordinario, un rabino doctor Chaim Zimmerman. Fue maestro mío durante un par de años, hace ya 40 años, que en paz descanse. Él dice de que en la Torá es donde encontramos datos relativos a la existencia. Nadie los ve, pero ahí están. Datos que una persona no podría haber averiguado por sí mismo. Cuando se dice que Dios dio la Torá a Israel, los que le dio son los datos sobre la existencia. Porque los datos sobre la naturaleza, todo el mundo los puede encontrar por sí mismo. Los que le dio especialmente, bien disimulados ahí dentro, son los datos sobre la existencia, que solo se pueden encontrar en la Torá y en otros textos de la tradición hebrea. Es que los datos, repito, que se refieren a la naturaleza, los podemos finalmente averiguar por nosotros. Lo interesante en recibir la Torá, que recibimos datos de la existencia. Bueno, quiero decir que como todo lo nuevo que aquí se encuentra, que se encontrará en la Torá, todas las enseñanzas que vamos a explicar están basadas en la Torá y en otros escritos relacionados con ellos, porque es de ahí de donde saqué los datos de la existencia. Es una fuente de información la que nos permitió encontrar que la existencia es una realidad, puede verse y entenderse como una realidad objetiva para aquellos que lo ven, sujeta a cambios por los cuales hemos podido demostrar que Hashem existe. Todo esto implica que la naturaleza, otra vez repito, es un caso particular de la existencia, tal como está esquematizado y representado en esta figura. Debemos recordar que la Biblia hebrea explica que Hashem concluyó la naturaleza y sus leyes, pero que después que la terminó, sigue siendo. Esto lo repito porque van a ver, es muy importante. Como dice, ya dijo en Génesis capítulo 2, versículo 1-3. ¿Se dan cuenta? En este caso, se está mostrando un espacio que es volumen, que contiene un caso particular de volumen, es esto que contiene la naturaleza. El paso siguiente en la explicación, y esto va a sorprender a muchos, hay una confusión muy, muy corriente en aquellos que leen o estudian el primer libro de la Torá en Génesis. Lo que pasa es que el término hebreo que se pronuncia yom y que se entiende como día, no tiene un valor fijo. Por ejemplo, fíjense en que la posibilidad bíblica, ¿no? Desde el punto de vista de la Biblia, la posibilidad de medir cuánto tiempo tiene un día, recién aparece en el cuarto día de la creación. Todos podemos leer ahí, porque está, todos lo tenemos. En el cuarto día de la creación está escrito, ¿para qué es el cuarto día? Para separar entre el día y la noche, para días y años. O sea que los días que está escrito día primero, día segundo, día tercero, no. ¿Eso qué es, no? No está definido. Claro. Puede ser cualquier cantidad de tiempo. No voy a decir que lo que estoy diciendo ahora es completamente nuevo, porque está aparecido en conferencias de ciencia y Torá. Lo que es posiblemente totalmente nuevo es lo que voy a decir un poquito después. Fíjense, la palabra hebrea para día
puede también significar 1000 años. En el Salmo 90, versículo 4, dice, y un día en tus ojos son como 1000 años. Por lo tanto, cada día de la creación pueden ser también millones de años. Y no necesariamente la duración de estos días de la creación tiene que ser lo mismo. Lo que queremos recalcar aquí, lo importante acá, es que el sexto día de la creación puede haber tenido muchos millones de años. Lo que es muy relevante y poco conocido es que el Talmud explica que Adán, el primer hombre bíblico, fue hecho, formado a lo largo del sexto día. Eso es textual en el Talmud. Es decir, que de acuerdo con la tradición hebrea, Adán se completó, se formó a través de millones de años. Es decir, que junto con la terminación de la naturaleza y sus leyes, también Hashem terminó las estructuras y funciones de un hombre al que se lo llamó Adán en la Biblia hebrea. Y es a partir de esta doble terminación, la del universo y la de Adán, que empieza la cronología hebrea. La especie humana existió y evolucionó a lo largo de millones de años que precedieron a la formación del primer hombre completo, que reflejaba toda la naturaleza y que se terminó al mismo tiempo que la naturaleza. Por lo tanto, en la evolución se llegó a un hombre en la que su forma, su estructura y funciones biológicas, que hoy no las conocemos todas, se transformaron en una contraparte del universo. Esto que digo, ustedes podrán recordar que es lo que se dijo mucho tiempo después, ya cientos de años ya, que esta paridad hombre-naturaleza es lo que más tarde sería descrito como el hombre es un microcosmos que refleja el macrocosmos del universo. O sea que no es nuevo que uno combine el otro. Pero el que es compatible con todo el universo es el hombre que ahora estudia, el científico, estudia con razonamientos objetivos sobre la naturaleza, porque él está sintonizado con la naturaleza. Fue hecho así. Es una contraparte, nosotros somos una contraparte. Estoy hablando del hombre individual, el individuo por separado. Ojo con esto. Estoy hablando de un hombre. En sí es la contraparte del universo. Ahora, como ya dijimos que Hashem sigue haciendo, lo que hace es que trata de integrar la especie humana con la existencia, no el hombre, toda la especie. Entonces, todas las cosas que Hashem le pide a la gente, la mayoría son relativas a cantidades de gente. Tiene que ser esto, no uno. Es decir, primero Hashem integró al hombre con la naturaleza y a partir de aquí se ocupa de integrar durante los 6000 años que siguen a la especie humana con la existencia. En síntesis, esta obra de Hashem no fue bien con la progenie de Adán. Empezó con Adán, que era el primero, no salió bien. Y entonces Hashem dice, bueno, no salió bien, trajo el diluvio y empezó de nuevo con la progenie de Noah. Uy, pero tampoco fue bien. Y recomenzó por tercera vez, esta vez con la progenie de Abraham. Y es en este tercer proceso en el que ahora estamos. Y es lo que explicaremos en este curso de vídeos. Que esta obra de Hashem
no haya ido bien por 2 veces consecutivas es debido al libre albedrío individual del ser humano. Nosotros los humanos, hombres y mujeres, somos niños que no le hacen caso al padre. ¿Cómo es que no nos damos cuenta de lo que usted llama en ese modelo existencia? ¿O cómo es que no se da cuenta la mayoría de la gente de que existe esto Posiblemente llamado voy existencia? a recalcar algo que ya dije antes. Mm. El hombre percibe la naturaleza, el hombre, uno, y no, Individual. uno singular. El hombre percibe la naturaleza y no todavía la existencia, porque está terminado en sus estructuras y funciones para estar en sintonía con el universo. Eso es natural, es simple, eso es lo que va en él. Ya. Sin embargo, el hecho de que aquí se verá que la existencia está sujeta a cambios que no son percibidos por el hombre individual, tiene un significado fundamental. Sí. Quiere decir que los cambios en la existencia deben seguir principios muy semejantes a los cambios que ocurren en la naturaleza, y es por ello que no se los notan. Si nosotros ya tenemos de entrada un dato, que como no se los nota y existen, es porque deben tener algo que es similar. Claro, porque si no existiría el contraste suficiente como para que lo notáramos. No, eso sería lo de menos. Sería que Hashem hizo la naturaleza y sus leyes y ahora sigue haciendo y perturba la naturaleza. Claro. Al seguir haciendo no puede perturbar la naturaleza y sus leyes que él mismo creó. Claro. Entonces lo que sigue tiene que ser similar, que no afecte lo que él hizo. Y como no afecte lo que él hizo, entonces nadie lo nota. Claro. Eso es un vicioso. Sí, sí. Ahora, acá voy a decir algo al pasar, pero que lo veremos en más profunda vez luego, y es el hecho de que un solo hombre, uno, no puede acceder al conocimiento de la existencia. Pues la existencia se acopla con un conjunto de gente. Si un hombre ya tiene un compañero de trabajo y no es el solo, eso va. Por ejemplo, tienen que darse cuenta de eso, que Moisés iba junto con Aarón, no era solo él. Sí. Nadie que está uno solo puede acceder a la existencia. Y los profetas tenían sus discípulos junto con ellos. En este caso particular mío, yo tengo a mi hijo y tengo compañeros. Esto no lo puedo hacer solo, por definición. Un hombre no puede acceder. Si un hombre está solo en su palacio, ahí con 10.000 billones de dólares, no puede hacer nada. Porque es un mecanismo que pasa a través de los aspectos biológicos del hombre, que incluye su cerebro, y si no es una cosa en conjunto, no hay forma de hacerlo. Es por eso, por ejemplo, una cosa común, que, bueno, la mayoría de la gente, no la mayoría, no sé cuánta gente sabe, pero los judíos cuando rezan de a 10. Sí, en el Minyan. Y se llama Minyan. ¿Y por qué el Minyan? El Minyan es porque uno solo no tiene acceso, es un problema. Tiene que haber muchos para que tengan acceso. Pero sin embargo, yo lo dije, el hecho de que aquí se verá que la existencia sí está sujeta a cambios, que no son percibidos por el hombre, ese significado fundamental nos permitió encontrar esos cambios en la existencia de tal manera que pudimos, aunque simplemente no se notan, pero los pudimos notar, y que por ello encontramos la forma de explicar que existe Hashem. Porque Hashem en este caso, en lo que hace, no se relaciona con uno, se relaciona con un conjunto. Eso lo tenemos que entender y tiene muchas implicaciones. Esto tiene que ver, disculpe Saúl, Sí. con lo que se dice también en los evangelios cristianos, que dice Jesús, que dice el Padre, me parece que está en el Evangelio de Juan, dice allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Claro. Es esto, ¿no? Si hay uno solo, no va. Bueno, hay unos... entre paréntesis, ellos eran judíos y seguían toda la práctica judía. No se puede entender, de que
Hashem exista si hay uno solo. Claro. ¿Entendió? Ok. Ujú. Ahora, vuelvo a repetir, como encontramos de que ocurren estos cambios, los encontramos, sí, pero lo que pasa es que solo ocurren en tiempos predefinidos. No ocurren todo el tiempo. Ese es uno de los datos. Interesante, ¿eh? Ajá. Ocurren en tiempos predefinidos y no alteran la naturaleza. Son dos cosas. No alteran la naturaleza. No, lógico, porque están hechos. Después les voy a explicar dónde está el truco. Ya, ya. Estos trucos no lo invento yo, eso lo inventó Hashem. Ya, ya. Ahora, bueno, en la existencia estos cambios ocurren porque son acciones de Hashem producidas en forma directa o indirecta, pero en acuerdo con su intención o plan. Hashem actúa directamente, repito, y también indirectamente, a través de fuerzas en la naturaleza que reciben diferentes nombres bíblicos, entre los que se encuentran los nombres de Hashem. Eso lo explicaremos cuando hablemos de los nombres de Hashem. Ujú. Que todo el mundo conocerá la existencia de Hashem es una profecía, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Hashem, como las aguas cubren los mares. ¿Y cómo se explica esta profecía? Bueno, esta profecía está en Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Bueno, le voy a decir, en la Biblia hebrea, esta palabra conocimiento consta de 3 letras hebreas. La primera y la segunda forman la palabra que se pronuncia Dea, la que significa conocimiento, entendimiento, sabiduría. Y la segunda y la tercera letra forman la palabra que se pronuncia Et, y que significa tiempo, periodo, era, época. Todos estos significados cualquiera lo puede encontrar en un diccionario. Sí, estamos hablando, disculpe Saúl, de la palabra Da'at, ¿no? No, estamos hablando que la palabra Da'at, las Sí, dos primeras es Dea, sí, correcto, y la segunda y la tercera es Et. correcto. Estos Sí, sí. significados están en el diccionario para Ujú, Dea, que es entendimiento, sabiduría, ujú. y para Et, que es tiempo, periodo, época. Correcto, bien. En la profecía de Habacuc, la palabra que se traduce a conocimiento se pronuncia Da'at, como dijo. Ujú. La profecía quiere decir que el conocimiento o entendimiento de los tiempos o épocas de ayer van a llenar nuestro mundo como las aguas llenan los mares. Y para empezar, justamente esto es lo que vamos a mostrar en este curso. De esto empezamos. Estamos empezando tratando de hacer efectivo la profecía de Habacuc. De eso vamos a hablar, de los tiempos o épocas de un plan de Hashem. En general, yo voy a mostrar dos aspectos de los dos planes. Son los dos de los mismos, pero son como mirar algo desde dos lados diferentes. Justamente por eso que como son objetivos, lo que los puedo estudiar científicamente, porque son observables, lo que se encontró, son medibles, son repetitivos, son objetivos. Tengo un criterio objetivo de ellos, con lo cual pude probar la existencia de ellos. El tiempo que se denuncia con la palabra et de la profecía de Habacuc no es un punto en el tiempo, sino un intervalo de tiempo, un periodo que tiene principio y fin. La Biblia hebrea da claros ejemplos en el libro de Eclesiastés, en donde todos podemos leer. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para desparramar las piedras y un tiempo para juntar piedras. Hay un et, porque eso de tiempo, hay un et para destruir y un et para construir.
Quisiera mencionar acá que el intervalo de tiempo más corto de la tradición hebrea es un et que se llama rega y que dura 61 milisegundos. Para darles a ustedes una idea. También hay otros muchos ets diferentes. Un et es para la duración del día y otro et para la duración de la noche. Nosotros vamos a estudiar cambios en la existencia que resultan ser manifestaciones de un proceso de desarrollo de la Israel bíblica, el que se ajusta a tiempos, a ets predeterminados. Mostraremos un plan de Hashem a través de los 6.000 años que siguen después que terminó la naturaleza y sus leyes en el curso de 13 billones de años, así como también terminó el primer hombre completo a través de un proceso evolutivo de millones de años durante el curso del sexto día de la creación. Como todos vemos, los tiempos, de acuerdo a la Biblia, cuando se sabe eso que día no es un valor fijo, concuerdan con el presente conocimiento científico. En el próximo vídeo, el segundo de una serie de 10, vamos a completar esta primera introducción. Es como una segunda introducción, para que se adquieran ciertos conceptos básicos, sin los cuales no se puede explicar más adelante. Esta segunda presentación está bajo el título Las leyes de la naturaleza y las de la existencia. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, Saúl. Ha sido bien interesante. Yo creo que aquí tenemos, como dicen los ingleses y los americanos, food for thought, ¿no? Aquí tenemos para ya rumiar durante Sí, food of thought, que es bastante. Una semana o una vida, según cómo de filosófico querramos entrar. Pero la verdad es que me ha parecido muy profundo y sobre todo para mí tiene mucho sentido, en realidad, todo lo que usted está explicando. Sí, claro, es lógico. Tiene muchísimo sentido. Hablamos de esa forma de existir de Hashem y de crear esa existencia del propio Hashem. Y hablamos de forma dentro de forma y mundos dentro de mundos, ¿no? Al final, ¿no? No, en realidad, el mundo que tenemos ahora está dentro del otro mundo. Claro, a eso me refiero. No, tiene más la existencia tiene más dimensiones que el mundo físico. Sí, eso justo quería decir. Es eso lo que dije. La ciencia habla de más dimensiones, pero en espacios pequeñísimos. En el átomo, adentro del átomo, hay teorías que son muchas dimensiones. En el grande vemos nada más que 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Pero ya vamos a tocar ese tiempo. El poder estar sintonizado con una existencia que tiene más número de dimensiones es algo tan fantástico que ningún libro de ciencia ficción, ninguna imaginación ahora lo ha podido concebir. Nosotros vamos en dirección a transformarnos en algo muy extraordinario. Esto que nosotros vemos ahora es muy poquito. Un gusanito no se puede imaginar lo que es un hombre. Claro. No lo puede imaginar de la misma manera, nosotros no podemos imaginar lo que es estar entrelazados con esa existencia. Así es. Eso es, pues muy bien, Saúl. Me ha parecido extraordinario, le felicito y además le felicito por su cumpleaños, que me ha dicho un ratoncito que hoy cumple usted años. Sí, felicidades. Muchísimas gracias. Y es la verdad un buen regalo de cumpleaños que pueda dar esta explicación y gracias a usted. Es casi el regalo de Raúl Durán. Bueno, yo me siento muy honrado y créame que para mí es todo un honor que usted esté aquí en mi canal dirigiéndose a la audiencia para que puedan disfrutar de esta investigación que le lleva toda su vida y que para usted y para muchas personas va a ser muy relevante. Y más yo creo en la época actual que vivimos, que es muy importante tener acceso a este conocimiento, ¿verdad que sí? Sí. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión y si Dios quiere lo vamos a ir poniendo un poquito blanco sobre negro. Un poquito en orden, sí, un poquito en orden.
Muy bien, Saúl, un abrazo enorme y nos vemos Gracias. en la siguiente clase. Un abrazo enorme. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto, estamos en contacto. Ah, y una cosa que se me olvidaba decir a la audiencia. Estoy seguro que usted... No estamos en récord, ¿no? No, no, sí, 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 sí que Ahora, estamos. sí, Pero pero es usted lo que puede cortar. le quería decir a la audiencia que si tienen algún comentario o alguna pregunta, que lo pueden dejar en los comentarios de abajo del vídeo. Y Sí, usted, Saúl, si quiere, puede entrar e ir contestando. En sí, fin, sí, sí, cómo no, ahí se va a ver la necesidad que dé más explicaciones para poder contestar. claro. Bueno, pues Ese, entonces ese- igual ese- tenemos... ese es el problema, no importa que lo hagan, sí, no hay problema. Sí, Ese es el problema de que tengo que dar dos introducciones vale, vale, entiendo, para poder entiendo. después explicar. Perfecto, porque tiene una lógica pedagógica todo este proceso. Y bueno, lo podemos ver después que usted corte el recording, podemos decir alguna otra cosa. Sí. Bueno, estupendo. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo primero, la naturaleza y la existencia. Espero que, como digo, que haya ahí bastante para pensar para todos los que estáis escuchando. Y nos Sí. vemos en un siguiente vídeo dentro de muy poco tiempo. Así que nada, un abrazo Un y hasta abrazo. la próxima. Chao, gracias. Gracias, Saúl. Gracias.